TV. En todo ese momento que te estaba trabajando en Radio Central, en República Dominicana y en la estación con Johnny, ¿qué estaba haciendo Hochi? No, Jochi era un niño que iba a la escuela. Me llama un día y me dice, me voy a la orquesta. Y yo le digo, espérate. Me dice, ya yo tomé la decisión. Hubo una situación muy triste, ¿no? Y trágica que le pasó a ustedes y fue un accidente. Yo veo un vehículo, un camión, una parte de un vehículo incrustada en el lado. Le digo al chofer, párate y déjame averiguar qué es lo que está pasando. Y le pregunto a las personas que están ahí, ¿qué pasó? Dice, no, un accidente con una orquesta de un tal Jochi Hernández. Extremidades por un lado, ¿no? Sí, se recoge el brazo de Manuel. Oh my God. Y yo me quedo con los muertos. Jochi decide no cantar más. ¿Qué ha pasado con el legado musical de Hochi? Poníamos el ejemplo de Selena y su padre, Abraham Quintanilla, y cómo ellos, pues, desde que ella falleció, tomaron manos en el asunto y mantienen vivo lo que es la música, todo lo alusivo a la cantante. Sentimos de que con Hochi no ha pasado eso. Mira, ahí pasó algo que yo me podría culpar. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a una edición más de mi podcast aquí en Qué Bien Studio, en vivo desde la ciudad de Miami. Mira, tengo efectos especiales por acá. No lo esperabas, ¿ah? También tengo aquí para chistes malos. Este para chistes malos. Y aquí para cambiar la voz en gola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast. Una edición más. El primer podcast del año. Le doy 2 veces y se quita. Ahora me habla como Papá Popes. Hola, ¿qué tal? Quiero decirle que Papá Popes va a entrar en acción desde Brasil con el agente 809 en una aventura que ya estoy escribiendo y la verán en Primer Impacto. Así que muy pendiente, estoy practicando la voz porque hacía tiempo que no hacía este segmento en Primer Impacto. Así que ya, bueno, luego de jugar con mi nueva consola por acá, que estoy muy contento, le cuento de que este es mi primer podcast del año con un buen amigo, una persona que conozco desde que llegué a Miami. Bueno, lo había visto ya en Puerto Rico, pero él tenía un poquito de aceite en esa época. Y luego gracias a él en Miami conseguí mi primer trabajo. Y nada, contento de platicar no solamente de su trayectoria y de lo que me ha ayudado a mí también, a hablar de quien fuera su hermano, el amiguito Jochi Hernández, una de las grandes glorias del merengue que se fue a destiempo y hoy estaremos recordándolo a él. Así que recibamos con un fuerte aplauso. Espérate. ¿El aplauso? Okay. De nuevo. Recibamos, ahora tengo el audio, ok. Este es un desorden. No, yo lo voy a aprender ahora, espérate. Ahora, ok. Ok, se supone que le doy acá. Ok, ahora sí. Recibamos con un fuerte aplauso a Rudy Hernández, el Rudísimo. ¡Qué bien! Gracias, Tony. Un placer estar contigo. ¡Qué bien te ve! ¿Qué te parece mi consolita? Todo muy Me va a bien. tomar como un año en aprenderla completa, ¿no? Sí, está un poco difícil. Pero como ha cambiado la tecnología, Rudy, ¿te acuerdas cuando nosotros hacíamos radio aquí en Miami? Que eran... La cintota esa. cinta esta, 8 track para los comerciales. Y después subieron a DAT y a unos disquitos también que se le metió un sonido A floppy rarísimo. disk. Floppy. Disk. Rudy, qué bueno tenerte aquí en mi podcast. La pasamos muy bien. ¿Cuándo fue que estuvimos aquí en casa? Antes del 24. El domingo. Que hicimos karaoke y todo. Aquí formamos una tertulia muy buenas. A veces hasta borramos la memoria. Tuvimos una con Pavel que viene pronto también, así que ya sabes. Saludos para Pavel, entonces. Primera fila para ti. Ya me dijo que viene por ahí. Vamos a hacer un dúo. Él tiene ahora una gira de conciertos que le puso la Bipolar Band. Buenísima. Así que ya tiene boleta de primera fila, ¿ok? Claro. Rudy, bueno, hablemos de ti, papá, antes de hablar de tu hermano Jochi. ¿Tú naciste en San Cristóbal, República Dominicana? Sí, nací por allá, por San Cristóbal. Un pueblito muy bonito, muy acogedor, de gente muy buena. De gente fuerte. De nació gente el jefe, fuerte. el jefe también nació ahí. La ¿no? cuna de Trujillo. Trujillo nació ahí. Sí, simpatizo con él, con sus obras. Te tengo un dato de Trujillo que tú no sabes, papá. ¿Cuál? Los otros días vi por primera vez la película Casa Blanca de 1942 que se filmó. ¿Tú sabes quién sale en esa película? ¿Quién? Rafael Leonidas Trujillo, papá. No me digas. Está en los créditos, me lo dijo Juan Basanta. No es una escena en la que habla, no tiene línea, sino él es el que le mueve la hélice al avión antes de despegar. Ese Trujillo. ¿En qué año filmaron? 1942. Wow.
Dato curioso. Ya él era presidente. Sí, claro, imagino que era amigo del director, tú sabes, y a raíz de ahí pues viene esa... Prende el avión, Dale ahí. Quizás Trujillo andaba por allá, por Los Ángeles de visita, tú sabes, en Hollywood. Y le dije, Trujillo, ven, pasa por los estudios y dale ahí a la hélice. Y quedó en el récord como en la historia de una película más clásica del mundo, que es Casablanca. Le invito a que la vean, está muy buena. Pues volviendo a San Cristóbal, Ujú. ahí fue donde comenzaron mis inquietudes por la radio, por la música, desde muy pequeño. Recuerdo yo que yo salía de la escuela y lo primero que hacía es llegar a mi casa y prender la radio, sentarme a escuchar música. Tenía un radio como el que tú tienes ahí, Como este. como ese, más o menos, pero era un poquito más grande. Y más moderno, quizás. No, no tan moderno. Y ahí yo comencé a mi inquietud, siempre me gustaba estar escuchando música a todas horas. Cuando iba a los locutores, siempre quería estar llamando pero no tenía teléfono, no tenía forma, pero eran los deseos en mis inicios. O sea que tenía como una inclinación hacia lo que es el arte, sin yo tener ese conocimiento. Algo que salía ¿En espontáneo. cuál emisora comenzaste? ¿Hiciste En la Radio San práctica? Cristóbal. Ahí yo ¿Esa llegué. emisora existe todavía? No sé. Era M, me imagino, ¿no? Sí, cuando se lo dejé. Yo recuerdo que yo llegaba de la escuela, cuando pusieron la emisora Ujú. cerca de mi casa, soltaba los libros y como me quedaba una cuadra, cogía para la emisora, me paraba frente al cristal y ahí comenzaba a ver y pasaba horas mirando, días, horas. Viendo los días, locutores ahí. viendo locutores, hasta que una noche están en bebida en un patio español que había en la casa y se acaba el disco. Yo estaba afuera y inmediatamente salí corriendo y puse el próximo disco. Llegó el locutor, hey, ¿quién hizo eso? Y digo, yo, el único que está aquí. Ah, pues sigue poniendo música ahí, ¡Wow! temblando yo. Y así fue que comenzó mi... ¿Cuáles figuras así importantes de la radio salieron de esa emisora que tú digas, que tú admirabas, ¿no? Y que ya estaban trabajando ahí? José Francisco de Jesús, Ok. que era el dueño, una de las grandes voces que dio la República Dominicana en noticias. Él murió no hace mucho, pero salieron muchas voces de San Cristóbal. Johnny Ventura también jugó un papel muy importante en tu trayectoria. Sí, El caballo. cuando yo paso ya a trabajar en la capital, en Radio Central, Johnny Ventura renta una emisora y le pone Radio Fiesta, Ok. la dominicanísima, que era base, cuando eso predominaba mucho la música balada, como un Julio Iglesias, un José José. El merengue no sonaba tanto. De Orlando Fabio. Ajá, Sandro, Armando Manzanero. Y el merengue no sonaba tanto, sonaba, pero no sonaba. Johnny Ventura sonaba mucho, pero no con la fuerza que estaba sonando ahora. Entonces, Johnny Ventura, nos hicimos amigos por una anécdota que sucedió algo. Tú recuerdas que cuando Johnny estaba súper pegado, había una competencia entre el cigarrillo Marlboro y el cigarrillo nacional, Tabacalera versus el León Jiménez. Ujú. La Tabacalera hacía unos recorridos musicales con todos los mejores artistas del país en las fiestas patronales. Ujú. Tenía todos, excepto a Johnny Ventura y Fausto Rey, no eran Parte de de ese elenco. elenco. Y recuerdo yo que en una conversación que tuve con José Andrés Pena Manso Jr., un famoso locutor español que estaba casado con una prima mía, y siempre yo iba a la casa de mi prima y allá comía cuando estaba trabajando en la capital. Ah, tu lambita ahí. Siempre. Esa gente era loco conmigo. Y yo me ponía a hablar mucho con José Andrés, con Pena Manso. Y me dice él, tú sabes que, porque él trabajaba creo que con la gente de Wilfrido en relaciones públicas y eso. Y dice, la gente no sabe lo que está pasando con Wilfrido Vargas y Johnny Ventura. La imposición de Wilfrido no es que Wilfrido salió y se está apoyando disqueramente. Es la tabacalera que necesita bajarle la fuerza a Johnny Ventura para firmarlo o por lo menos tener una competencia en contra de Johnny. O sea, debilitarlo. Debilitarlo. Ok. Y nadie sabía eso. Yo agarro un día, siempre he llevado a la oficina de Johnny y le digo, Johnny, ¿tú sabes lo que está pasando con esto? Y le explico la situación. Y me dice él, no.
Y les dije lo que me había dicho Penamanso. Dice Johnny, no me digas. Yo, claro, eso está pasando. Entonces ahí fue que Johnny comenzó conmigo muy... ¿Y qué hizo Johnny para contrarrestar ese No hizo plan? nada, no hizo nada. Solo que se Reinventó. reinventó y ya sabía de dónde venía la cosa. O sea, sabía cómo manejar la situación. Y recuerdo yo que de Johnny Ventura compra esa emisora, se llamaba, le puso Radio Fiesta y me llama. Oye, Rudy, yo quiero que tú seas de los locutores que trabajen en... ¿Qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando del año 1976, 77. 76, 77. Y me llama. Yo en esos días tuve un problema en Radio Central, que era la emisora que yo trabajaba. Y le digo al jefe, Gómez Acevedo se llamaba, Rafael Gómez Acevedo, tremenda persona, gran amigo. Jefe, mire, pasa esto, Johnny Ventura me llamó, tiene una emisora de radio y quiere que yo trabaje con él. Yo le dije que sí, porque el turno no coincide con el que yo tengo aquí en la emisora, va a ser en la noche. Pues se podía eso, trabajar en dos emisoras Sí, claro. diferentes. O sea, es como que yo trabajé en Univisión y Telemundo a la vez. Ajá. En esa época se podía. Pero a mí dice Gómez Acevedo, no se puede. Tú Claro. tienes que quedarte aquí nada más. Digo, bueno, que ya yo le di mi palabra. Me voy a tener que ir. Entonces él me dice, dame un mes y después tú renuncias. ¿Qué sucede? En esos días yo tenía una cita con Joseph Cáceres, famoso periodista Cronista de arte. de arte. Hola, ¿les está gustando lo que están viendo? Recuerden suscribirse, activar la campanita y compartir esta entrevista. Ahora continúen viendo esta conversación. ¡Qué bien! ¿Dónde quedaba esa emisora? En la Máximo Gómez. ¿Y existe todavía? No, esa emisora se llama ahora La Z. Oh, la compró Bienvenido en Rodríguez. Rodríguez, ajá, que era Radio Central. Sí. Era AM, pero después la frecuencia FM, que en esa época no se usaba mucho, se usaba la frecuencia FM para música clásica. A mí me gustaba mucho cuando vivía allá, la X, que ponía música en inglés, y Radio Listín. Esa era mi emisora favorita. Sí, después de eso yo llegué a trabajar en varias emisoras más. Hasta que me fui A Nueva York. para Nueva York, ¿En qué año? en el año 1978. Diablo. Allá conozco ¿cómo se llama este locutor famoso dominicano que trabajaba en la primera emisora que tuvo Raúl Alarcón, AM, se llamaba Super Q, Ujú. 860 AM, Moquete, apellido Moquete. Él me contacta, él sabía que yo era locutor, vivíamos en el mismo barrio. Yo trabajaba en una bodega de unos familiares míos y ahí nos hicimos amigos. Me dice, pero vamos a rentar unos espacios en Long Island. Y rentamos, teníamos los fines de semana, estilo los domingos famosos que había en Santo Domingo, que eran kilométricos. Entonces rentamos en WGLI. Ahí yo comencé haciendo radio, todavía no había entrado a Super Q. Como en el año 1985 entro, tenía como 6 meses trabajando, y ahí entonces donde viene la faceta mía con Hochi. O sea que... En todo ese momento que usted estaba trabajando en Radio Central, en República Dominicana y en la estación con Johnny, ¿qué estaba haciendo Hochi? No, Hochi era un niño que iba a la escuela. Me llevaba siempre que tenía un problema. Yo vivía en la capital después. Cada vez que tenía un problema con los muchachos mayores, le daban su pela, arrancaba para donde yo vivía, se quedaba conmigo y tenía esas inquietudes. Ya cantaba en coro también, como lo hacía yo. Y ya estaba viviendo como ese ambiente de querer incursionar en la música. Tú eras el más cercano a él, ¿no? Sí. Por la cercanía de edad. No, al contrario. Yo era el segundo. Yo soy el segundo. ¿De cuántos hermanos son? 8 éramos. Y Hochi era el último. O sea, no habíamos... Sino por la forma de ser. Él se parecía mucho a mí. Y quizás también por tu vínculo a la radio y a los medios, ¿no? Y que teníamos el mismo carácter. O sea, nos llevábamos. Él, que cuando tenía algún problema en la casa conmigo, él iba y lo solucionaba y hablaba. Él comenzó con Aníbal Bravo. No. Él comienza con una orquesta en San Cristóbal.
Ok. de José Colón, hijo de un famoso cantante Sí, pero su gran paso a nivel profesional fue con Aníbal. con Aníbal. Ok. Comienza con José Colón, pasa con Andrés de Jesús, que ahí estaban Alex Bueno y el Sinsonte, Ujú. Ray Polanco. ¿Qué tiempo duró él ahí con... Él duró como un año, algo por ahí. Se mudaron a Puerto Rico un tiempo, siempre me llamaba cuando estaban en Puerto Rico. De ahí pasa a la orquesta de Aníbal Bravo, cuando hace su viaje con Aníbal a la ciudad de Nueva York. Ahí estaba Félix Cumpé también en esa época. Ajá. Él guardaba lo que ganaba y compraba equipos. Ya él tenía en mente cuando estaba con Aníbal. ¿Dónde lo compraba? ¿En Villapiano, en Puerto Rico? No, en Nueva York. Ah, en Nueva York. Cada vez que iban a la... No, porque ya no vivíamos todavía, ni Puerto Rico. pensábamos en Puerto Rico cuando eso. Entonces siempre compraba una consola, que un Micrófono, micrófono, una bocina. que una bocina. Iba armando su... Hasta que se dio... Me llama un día y me dice, me voy a la orquesta. Y yo le digo, espérate, piénsalo bien, porque es un paso muy, muy gigante que tú vas a dar. Y tienes que tener una maquinaria detrás Un apoyo. un apoyo. Me dice, ya yo tomé la decisión y yo me voy. Y bueno, si es tu decisión, cuenta conmigo. Y monta su orquesta, pero ya yo estaba en Nueva York. ¿Qué año fue eso? Él debuta con su orquesta el 20 de julio del 1985. Ese recibimiento que está en YouTube. Eso se hizo cuando él cumplió un año. Ah, ok. Y ya el año, el Hochi ya era súper popular. Y antes de cumplir el año, ya él había ido a Nueva York. Su primera gira fue a los 7 meses. Ok. Él debutó en julio y en febrero del siguiente año, del 86, él va al Festival del Merengue en Nueva York. ¿Y en qué momento él te dice, Rudy, brother, quiero que vengas a trabajar conmigo, de road manager? Yo cuando él llega a la gira, ya yo estaba en Nueva York y siempre lo estoy acompañando en todos los sitios. Y me dice él, bueno, necesito que tú Te decidas. si te vas conmigo, porque como tú conoces de la farándula, tú eres locutor, has estado en la radio, pues te necesito. Y yo, dame un día para pensarlo, por lo menos. Y decidí que sí. ¿Cuántos años tuviste con él? Yo, toda su carrera, hasta que me mudé para acá, para Miami, que ya estaba enfermo del tumor. Y fue una experiencia muy, muy bonita y muy fuerte también por todas las cosas que se pasaron. Hubo una situación muy triste, ¿no? Y trágica que le pasó a ustedes y fue un accidente viniendo de una fiesta del interior. El autobús estrella y mueren. 5 músicos y el chofer. Esa noche... ¿De dónde venían? Habíamos tocado en Santiago, una presentación de una emisora, en una plaza ahí en el Monumento. Después fuimos a una discoteca que se llama Discoteca Sandra, en Jaibón. Y cuando veníamos de la discoteca hicimos una parada nuevamente en Santiago, echar gasolina y nos despedimos. Y los músicos arrancaron primero. Hochi venía conmigo en otro vehículo, porque como teníamos las 2 presentaciones, también teníamos entrevistas en las emisoras de Santiago. Cuando salimos, que el grupo había pasado como 15 minutos que se habían ido, yo veo un vehículo, un camión, con una parte de un vehículo incrustada en el lado. Uno de esos camiones que cargaban pollo en la República, que le hacen una cama bastante ancha y sobrepasan la medida. Esa parte que yo veo, le digo al chofer, párate y déjame averiguar qué es lo que está pasando. Me desmonto, voy a donde está el camión, porque los vehículos quedaron separados, y le pregunto a las personas que están ahí, ¿qué pasó? Dice, no, un accidente con una orquesta de un tal Hochi Hernández. Digo, ¿qué? Oh my God. Agarro yo de una vez, le digo a Sócrates, que era el chofer de nosotros, primo de nosotros, y seguridad de Hochi. Quédate aquí con Hochi, que yo voy a ver qué es lo que pasó, que tuvieron un accidente los muchachos. Corro por la pista, para donde está el accidente, y allí me topo yo con este desastre, ya tú sabes. Entonces veo... Extremidades por un lado, ¿no? Sí, se recoge el brazo de Manuel, Oh my God. del medio de la pista,
los cadáveres de 2 de los músicos al lado de la pista, uno en el vehículo que estaba. Habían 2 que ya a Davis se lo habían llevado para el hospital y a Fefelo, que todavía no había muerto. Al otro día fue que murió ese. Y aquello fue algo desastroso. Cojo yo inmediatamente para el vehículo de Jochi y le digo, Sócrates, llévate a Jochi a Bonao, que ahí es donde tienen los muchachos, que no vea esto que está pasando aquí. Y yo me quedo con los muertos. Porque Jocho venía en otro vehículo. Ajá, conmigo. Yo venía con él y le digo... ¿Siempre lo hacían así? ¿Siempre venían...? No, dejaban cuando de habían aparte? presentaciones así que había que ir a diferentes lugares y uno tenía que Los salir. músicos se iban adelante. Ajá. Siempre viajábamos en el autobús, siempre. Y le digo yo, no lo deje ver, que se va como quiera, cuando pasaron. Y yo me quedo con los muertos, porque yo sabía que venía el otro vehículo de nosotros donde se cargaban Los instrumentos. los instrumentos. Bueno, pasa eso, que el desastre, Jochi decide no cantar más. Dice, no se sentía porque él tenía un cariño muy especial por su músico, lo consideraba a sus amigos, sus hermanos, y aquello le tocó muy fuerte. ¿Qué tiempo duró esa pausa? Casi 7, 8 meses. Wow. Hasta que un día Freddy lo convenció ¿Freddy Veracruz? de que iban a inaugurar la ciudad del niño, una ciudad que quería hacer Rafael Corporal de los Santos, y quería que él tocara ahí. Y redebutó en esa presentación. Hay mucha gente que quizá no sabe de que su esposa es María del Carmen Hernández, presentadora, ¿no? Fue reportera también de Despierta América y es una figura muy importante ya. ¿Ellos se conocen en el Calientísimo 9? Sí. Era con Roberto Salcedo. En la televisión. Ella era conductora y no presentadora. Ajá. Ahí se conocen. Tuvieron 2 hijos. Tuvieron 2 hijos, José Carlos y Cindy. Tú sabes lo que pasó En con... paz descanse, José Carlos. Fue de una José forma Carlos, sí, muy trágica. muy trágica. No muy sé si quisiera dolorosa. hablar sobre eso. No, muy dolorosa también, porque, bueno. Y así fueron pasando las cosas con la carrera de Jochi. ¿En qué momento le diagnostican la enfermedad que le arrebata la vida? Eso un día, yo estoy con él en su casa, en la capital. Él vivía en la capital, ya estaba casado con María del Carmen. Y me dice, vamos a San Cristóbal a ver a mamá. Digo, ok, vámonos. Arrancamos en el carro de él, vamos hablando de cosas, de planes, presentaciones, discos, y él comienza a divagar. Yo le decía una cosa, me saltaba con otra, y yo comienzo como, algo está pasando. Y seguimos hablando y sigue divagando. Digo, Jochi, cuando lleguemos a San Cristóbal, vamos a ir a donde un médico amigo de nosotros que te haga un chequeo, más o menos. Porque no, ¿para qué me duele mucho la cabeza? Eso, por eso que estoy divagando. Y eso. Digo, no, vamos. Llegamos a San Cristóbal, fuimos donde un médico amigo de nosotros, que era del corazón, él le chequea con las luces. La retina y todo eso. Ajá, y él dice, hay una obstrucción de la pupila. No entendía yo para eso nada. Me dice, hay que hacer análisis más profundo, porque esto no es normal. Al otro día lo llevamos donde José Joaquín Pérez, en la capital, hicieron los análisis, y ahí fue que se determinó que tenía un tumor gigante en el cerebro. Entonces, un proceso, José Joaquín nos dice, no creo que dure más de 6 meses. Jochi, comenzamos los tratamientos, ya estábamos viviendo en Puerto Rico cuando eso. Sí, pero tú estabas en Miami también. Pues yo recuerdo una vez que fuimos a La Fuerza, a la discoteca esa que íbamos nosotros, y él estaba, ya tenía le estaban haciendo quimioterapia. Ajá, pero yo me mudé aquí a Miami pensando en que él iba a salir de ese percance. Yo llego a Miami en el 94. ¿Y él fallece en qué año? En el 94. En el 94. El 30 de abril del 94. Pero tú estabas en Miami ya en esa época. Sí. Que fue cuando tú me diste el trabajo. Exacto, pero yo me mudé a Miami en el 91. Ok. Yo vine con el propósito de establecer en Miami la orquesta. Ah, ok. Porque Jochi había mejorado mucho.
y decían que ya no tenía el tumor y de repente volvió y le salió. Entonces, cuando en ese proceso, Tito, que trabajaba, nuestro hermano Tito, era el secretario de Agricultura cuando eso, habla con el doctor Joaquín Balaguer, el presidente de la República, y le pone el caso de Hochi. Y Balaguer dice, un ejemplo como el de Hochi no puede desperdiciarse. Que lo lleven a los Estados Unidos, que el gobierno va a cubrir todos los gastos. Entonces nos trasladamos a Boston, allí se operó del tumor y volvió a enreparse a lo poco y fallece. Wow. Muy dura esa situación. Así murió también la suegra mía, la mamá de Amy, también de un tumor en el cerebro. Y es terrible, ¿no? Ver a un ser querido pasar por eso. Es demasiado por la forma lenta, el sufrimiento, los dolores, las situaciones de emergencia que enfrentan. Es muy triste. ¿Qué ha pasado con el legado musical de Hochi? Los otros días en casa hablábamos sobre eso, ¿no? Poníamos el ejemplo de Selena y su padre, Abraham Quintanilla, y cómo ellos, pues, desde que ella falleció, tomaron manos en el asunto y mantienen vivo lo que es la música, todo lo alusivo a la cantante. Sentimos de que con Hochi no ha pasado eso. Y hay mucha música sonando en las redes sociales, en YouTube. Hay mucha gente también con hasta canales de música que es interpretada por tu hermano. Mira, ahí pasó algo que yo me podría culpar de esa situación. ¿Por qué? Porque yo me descuidé. Como estaba en la radio, tenía la responsabilidad del trabajo mío aquí, después de la muerte de Hochi. No entendía mucho tampoco, no estaba como tan pendiente a eso de la música que se difundía por YouTube y nada de eso. No le presté. Y después decido no hace mucho como orientarme y me comunico con una persona muy conocedora del asunto, me exige unas cuantas cosas, ya investigamos, habían unas compañías en Santo Domingo, una tal Lobo Record, se habían apoderado de parte de la discoteca. O sea, que hay gente haciendo plata con la música de Hochi. Uh-huh. Menos nosotros. Menos nosotros. Pero yo estamos tratando ahora de que se recupere parte de eso. Sí, eso es retroactivo. Sí. O sea, yo creo que un buen entertainment lawyer, un abogado de entretenimiento te puede orientar sobre eso. También me comentaste, no sé si lo quieres decir, que hablaste con Mayimba Record. Sí, yo estuve hablando con ella. Es una dura, rescatando. Sí. Y ella fue la que me consiguió todas las personas que estaban lucrándose con el proyecto de Hochi. ¿Y tú tuviste contacto con esas personas? Sí. No pude. Porque la mayoría, yo no sé cómo, no te dan una ubicación exacta. Un teléfono, no un hay teléfono, nada. No hay nada. Tú sabes que se llama Lobo Record, pero ¿dónde está? No dice la ubicación, no dice nada. Y no solamente ellos, también el mismo YouTube, ellos sacaron muchas producciones de Hochi. YouTube y hay otras cosas. Bueno, con YouTube te puedes comunicar, o sea, hay forma de enviarle un correo electrónico a ellos. Sí. Lo que pasa es que comienzan a pedirte una serie de papeles que no están. Pues se puede conseguir. Claro, se pueden. Pues yo tuve parte de conocimiento de cómo era el funcionamiento de la orquesta. Yo era el que firmaba los contratos con la casa disquera. Yo era el responsable de todo. Es una pena, ¿no? Deberían ponerse las pilas con eso porque, como te digo, sigue muy fuerte la música de Hochi todavía. Sí, ¿no? Con canciones. Estamos en eso. ¿Cuál fue tu última conversación con Rudy? Tu última conversación con tu hermano. Yo lo llamé un día antes de él morir. Yo siempre hablaba 2 y 3 veces con él por teléfono. ¿Al día? Al día. Y lo llamé el día anterior y él se sentía como medio recuperado. Me dice, mañana voy para donde mamá. Ya le hablaba un poco. Voy para donde mamá, que me haga un sancocho. Oh, qué bien. Me siento como contento. Animado. Lo veo animado. Y el otro día falleció. En la Wow. mañana. Digo,
¿Qué edad tenía? 31 años. Wow, jovencito. Y todo lo que pasó, muy trágico. Fue una carrera bonita, pero a la vez muy fuerte todo lo que vivió Hochi. Yo no le recomiendo a nadie ver un familiar en la plena juventud de su vida y deteriorarse con una enfermedad de la forma que se fue deteriorando Hochi. Eso es muy penoso, muy doloroso. ¿Cuán duro fue ese golpe para tu mamá? Imagínate, ese era su niño bonito, porque él era muy jocoso con ella. Se le tiraba encima. La mimaba. La mimaba, la cargaba, la abrazaba, la besaba. Hochi era Hochi con ella. Y eso fue fuerte, muy fuerte. No para ella solamente, para la familia completa. Yo me imagino María del Carmen, todo lo que pasó, ese trayecto de la enfermedad. Eso es muy fuerte para una persona. No, y para María del Carmen luego vivir lo que lamentablemente se repite, tragedia, ¿no? En su vida con su hijo, que pues muchos pues ya saben de lo que estamos hablando. Durísimo, muy duro. ¿No? Y la familia de nosotros pues, sí, también, que ha pasado tantas cosas. Tu ¿no? papá también murió Mi papá, trágicamente. Después, también murió Leonel, que participaba en la orquesta. Después Rafa, el mayor. Tu papá muere de un disparo, ¿no? Sí, asesinado. Él era ayudante civil del presidente Balaguer. Pasó un percance ahí con una gente, unos políticos, no quiero hablar de la situación. ¿Hubo justicia o quedó No. impune el caso? No, precisamente porque no hubo justicia y aquello emigró a los Estados Unidos. Porque una vez llegando a la emisora Radio Fiesta, la de Johnny Ventura, recuerdo yo que estaba en la Cachimán, esquina Rococochío, ahí en San Juan Bosco, yo vivía por ahí. Sí. Y llegando yo a la emisora, hay un vehículo, un jeep del ejército, en una oscuridad parqueado cerca de la esquina, y yo llegaba caminando, porque yo vivía cerca. Y yo oigo a un guardia que dice, ese es el tipo. Yo digo, ¿tipo? Refiriéndose a ti. Ajá. Seguí rápido, subo a la emisora, llamo a Johnny Ventura, llamo a Jesús Torres Tejeda, que era el director, y le explico lo que está pasando. Y me dice, no, vete, cierra eso y vete. Entonces yo llamé a unos amigos, fueron en un carro y me buscaron y nos fuimos. Al otro día llego yo a la emisora y le pregunto a la gente que vive en abajo, porque es un segundo piso, oye, ¿ustedes vieron algo extraño ayer? Sí, ayer vinieron unos guardias, tocaron la puerta ahí en la emisora en la noche, diciendo que habían recibido una llamada que había una persona enferma en el turno mío. Y yo, espérate, esto es demasiada coincidencia. Fui donde Johnny y le explico. Llamamos al que era jefe de la policía, oye, se lo están confundiendo. Y él tenía que ver con eso, el jefe de la policía de esa época. Entonces yo dije, yo mejor voy a buscar una visa, me voy de aquí, porque también lo que había pasado en la primera causa judicial fue en San Pedro, que de Macorís, que la trasladaron para esa ciudad. Y el tipo, el matador, tenía todavía el arma encima, se armó un lío feo. Y entonces, de ahí proviene toda esta persecución. Y yo me tengo que ir. En el 78 arranco para acá. Porque mi papá murió en el 74. Y el proceso duró bastante. ¿Cuánto extraña la radio, Rudy? No sé, porque yo fue como tan... En el mejor momento de la radio. Nosotros vivimos el mejor momento de la radio de Miami, y en mi caso yo también la de Puerto Rico, que es Radio Puerto Rico. Y fue como una decepción al final, porque yo llego ya en el top. Fuiste programador. Soy el programador. Logro lo de que... SBS, del Sol 95. Logro lo que no logró ningún programador en tan poco tiempo. ¿Qué lograste? Posicionar la emisora en primer lugar en el mercado, o sea, sobre todas las estaciones de radio, y que rompió el récord de venta de ese año en el mercado también. Entonces,
siempre hay como problemas internos que uno no lo vislumbra. Uno no lo ve porque tú no tienes mala fe, tú no esperas que te puedan hacer ciertas cosas y me tumbaron del guiso, como uno dice, de una forma sorprendente. Porque ¿Te gustaría regresar? No, ya no. La radio no es ni sombra de lo que era hace 20 años atrás. Ni sombra. ¿En qué sentido? En todo. Musical, Calidad. calidad, dirección. Los números no se leen igual, ¿no? No, los números no se leen igual. Antes era Albitrón, que era... ¿Cómo funcionaba Albitrón? Albitrón te mandaba cartas Un cuestionario. a tu casa, ajá, y tú lo llevabas, y tú firmabas, y lo remitías nuevamente. Y creo que le pagaban a la persona, creo que $10 al que recibía algo simbólico. Yo recibí una vez uno, y se lo di a alguien en mi emisora, y lo llenó. ¿Y ahora cómo se mide el rating de la radio? Le llaman PPM, ¿no? PPM, una forma de medición que es como un beeper que lo lleva una persona y si pasa por un sitio que se esté escuchando la radio, detecta la emisora que sea y la registra. Y registra el tiempo que esa persona esté en el área. Pero, ok, por ejemplo, yo estoy escuchando Spotify, una emisora, una música. ¿Cómo puedo identificar ese aparato si esa música vino de una estación de radio o si vino de un software de streaming, de una aplicación? Complicado. Es complicado, pero yo creo que eso nada más fue diseñado para estaciones de radio por las cuestiones de la frecuencia. Ok. O sea, se registra la frecuencia, si es AM o FM, y que no lo puede hacer con... ¿Confiable ese método, según tú? No creo que sea muy confiable, porque si el VPN lo tiene una persona, y yo frecuento un lugar constantemente. Habitualmente. La emisora que tengan ahí fija, esa emisora es la que van a determinar todo el tiempo. Entonces tú no puedes saber la cantidad de gente que está oyendo esa emisora. Mis amigos, recuerden suscribirse a mi canal, activar la campanita y compartir entrevistas interesantes como esta, como la que tenemos hoy con mi hermano Rudy Hernández. Rudy, yo no sé si te lo he dicho anteriormente, pero siempre he estado muy agradecido de ti, ¿no? De la gran oportunidad que me diste. Yo creo que si tú no me hubiese dado ese empujón en la radio, no hubiese sido lo que soy hoy día a nivel profesional. Aunque sí venía pues ya con una educación en comunicación social, venía con algo de background en Puerto Rico, pero llegar a Miami con trabajo fue una gran ventaja. Bueno, yo me alegro ser parte de esa historia y nada, para eso es que uno está. Cuando uno ve talento, cuando uno ve capacidad y uno la reconoce inmediatamente, tú no puedes desaprovechar esa oportunidad de que ese talento se desperdicie, siga como si nada. Yo recuerdo que, contando un poquito de anécdota, yo vine a Miami, yo trabajé en el Canal 24, ya la historia he contado tantas veces. Era un canal de noticias en Puerto Rico, ahí estaba María Celeste, Lourdes, Luis Guardiola, un montón de colegas, no Sol Sotre. El canal cierra, comienzo a hacer radio, comienzo a hacer un programa de venta, Shopper Club, en el canal 7, que de hecho ahora pertenece a Univision en Puerto Rico. Luego todo eso me va mal, comienzo a trabajar en American Airlines. American daba un Welcome Aboard ticket en esa época. Con ese boleto vengo a Miami a repartir resumen a Univision Telemundo, a SBS, y ahí que conozco a Rudy. Y Rudy cometió el error de darme su número. Y yo te llamaba todos los días casi del teléfono de American Airlines cuando era un hub en Puerto Rico. Y ahí yo llamaba, ellos se cargaba la llamada, ¿no? Hasta que un día me llama el viejo Alarcón, en paz descanse, senior, y me dice, oye, tío, conmigo al lado te tengo un trabajo aquí, ¿cuándo puedes venir? La ex esposa mía estaba embarazada de Jonathan en esa época. Entonces tenía la disyuntiva de que si esposa embarazada, trabajo, sin trabajo en Puerto Rico. Y Jorgito, que era mi cuñado, me dice, mira, arranca, la guerra de los valientes. Y le pregunto a Racón, ¿y cuándo te vas a pagar? Oye, tío, vas a comenzar ganando $400 a la semana y luego te aumento. Tú sabes que no comentó. Sí, pero era tremendo sueldo en eso, cuando eso. Sí, daba para mucho. Bueno, yo vivía vivía en casa de mi tía en Alapata, dormía en un catre, en mi tía Rosalina, en paz descanse también. Y recuerdo que una vez me van a asaltar, ¿te acuerdas? Yo iba con un maletincito que yo andaba siempre con recortes de artículos de Puerto Rico que me habían hecho.
y había un delincuente que pensaba que eso era dinero y me cayó atrás con una pistola, mano. Y yo con el rabo del ojo veo esa vaina plateada y comenzó a correr, se acerca a casa de mi tía. Oye. Llama a mi tío Alejandrito, tío, que en paz descanse también. Y ahí pues entro y al otro día le compré un carro. ¿Cómo se llama el señor? Es Armando. Armando, sí. Armando, de buena memoria. Y bueno, en la emisora digo, ¿quién me puede vender un carro barato? Y me fiaron uno en $400. El chocolatito, ¿te acuerdas? Oye, pero déjame decirte, tú ganabas mensual, era 1.600. Sí. 1.600, que era mucho para Eran hacer. no, aparte los remotos lo pagaban bien en esa época. Exacto, ajá. Yo me ganaba en un remoto limpio $800 o 700 por ahí más o menos. La semana. Los fines de semana, sí. El caso es que le compro el carro ese fiado a ese señor y el gallo, que también es parte de este triunvirato, Del trío. se burlaba porque no tenía aire el carro. Ese carro tenía que hacerle un tune-up cada vez que yo iba a la estación de gasolina. Y cuando tú no llamabas, estoy quedado por... Muchacho, ¿no? Y el día que te robaron hasta el radiador. Me levanto yo, me Cadillac. Cadillac, que era una máquina para esa época. Sí. Veo yo el carro entercito y no veo nada. Me monto, no prende. Y solamente el radiador fue que te robaron. Y cuando abro el... No vi nada. El carro no estaba. Yo pensé, cuando apareció. Cuando apareció yo voy Oh, y entonces ahí yo voy a darle, digo, no le veo nada. eso fue en la mañana, ¿no? Ajá, el otro día. ¿Para dónde tú ibas esa mañana? Para la emisora. ¿Dónde tú estabas la noche anterior? Y digo yo, llamo a la policía y me dice la policía, está en un compound, ven a buscarlo aquí. Cuando llego yo, digo, bueno, me robaron la batería y ahora ni batería, ni radiador, un montón de piezas. Sí, porque si te le pusiste las piezas y ¿qué tiempo duraste con ese carro después? Lo mandé para Santo Domingo. ¿Verdad? Ya. Tremenda máquina. Cuando era. me mudé, me lo llevé. Tremendo vehículo. Yo después el chocolatito, que era un Chevrolet Cavalier, que era un transportation. Transportation literalmente. Tú busques en Google transportation, aparece una foto de ese carro. Y el bacanito. No, el vaquerito era del gallo. Del gallo. Que era un carro que le quitaba el guía, ¿te acuerdas? Sí. Después de eso tuve un Camaro, que también era un transportation. Después ya cuando comencé en el 23, en Univisión, en el local, me compré un Honda, ¿te acuerdas? Blanquito, que se lo compré a Edwin Lemuel Ortiz, que era la voz oficial de Univisión. ¿Te acuerdas de Edwin? Claro. Luego ese lo vendí, ya me compré un Mercedes-Benz, que ya está, Ey, que también era viejito, Sí, pero te quería quedar con él de reliquia. de reliquia. No me hubiese gustado quedarme con ese carro. Después me compré otro Mercedes y después ya la cosa ya fue. Fueron anticas ahora ese carro. Sí. Me encantaba ese carro. Nosotros tenemos historia para contar y escribir libros. Hay unas se pueden contar, otras que no. Hay muchas prohibidas. Sí. Así que este podcast hay que repetirlo solamente de anécdota. Quisimos enfatizar en la etapa de Jochi Hernández, pero hay que hacer uno con el gallo. Podemos sentar al gallo. Uno tiene en el medio que era más chiquito, y después parecemos antenita de celular así. Y al gallo lo ponemos ahí. Ajá. Cinco. Claro, para que parezca señal de celular agotándose. Vamos a hacerlo en la próxima semana, que tú crees, con el gallo. Y si no va bien en número, lo hacemos habitualmente, ahí entonces repartimos las ganancias. El otro. ¿Ah? Con el gallo. Con el gallo. Ok. Si no va bien, Se puede. lo hacemos por lo menos uno al mes. ¿Tú sabes cuánto tiempo ya yo tengo fuera de la radio? 19 años. O sea, que este es tu primer encuentro después de 19 años con un micrófono. Con un micrófono. Dale un besito, hombre. No, y que uno pierde. Uno tiene otro ambiente, uno pierde mucho. Eso nunca se pierde, papo. Sí, Eso- parte se Eso pierde. es como montar porque- bicicleta, nunca se pierde. Oye, la práctica es que hace el monje, déjate de eso. Oye, hablando de besitos a los micrófonos, una vez compré yo espacio en un CQ en Puerto Rico, en Santurce, ¿te acuerdas? Que tenía un cristal y se veían la cabina. Y yo tenía un programa que se llamaba El Público y sus Estrellas. Yo traía artistas y iba a Silverio Pérez, duró poco el programa. Y entonces Alex, mi hermano, salía a la calle con un micrófono inalámbrico y la gente del público que pasaba por él le hacía preguntas a los artistas. Y en un estable sentado en la cabina, él tenía como unos 14 años por ahí, y le da con oler el micrófono así. Esa vaina tiene un maldito ojo a boca. Oh, pues toda la saliva que le cae. Este no, porque esto es nuevo, pero usted se imagina un micrófono en una cabina de radio, que es 24/7 gente hablando ahí, lo que cae ahí. Ale, te quiero mucho. Yo sé que tú estás viendo este podcast. No sé si te va a gustar que cuente esta anécdota.
Rudy, gracias por esta conversación. Feliz año, feliz 2026. Mucha salud Igualmente, sobre igualmente. todo, ¿no? A ti, gracias por sacarme de... quitarme un poco la opción. No, vamos a hacerlo más frecuente. Tú sabes que está renovado el estudio, tú has visto la transformación. Esto era parte de mi garaje y ahora se ha convertido, bueno, aquí hago las ediciones a veces de proyectos largos de Primer Impacto. Muchos saben que soy editor también, me encanta la edición. Y creo que esto quiero convertirlo como en un lugar donde trae gente, tú sabes, especiales para entrevistas. No voy a llenar la casa de extraños, ¿no? Tolo, te quiero, me quedo corto. Ay. ¿Ve? Te falta técnico en el micrófono. Te le dije, estoy fuera de forma. Mis amigos, era mi doblemente amigo Rudy Hernández, el Rudísimo, aquí en este podcast de hoy. Gracias por disfrutarlo, gracias por la sintonía. Recuerden suscribirse, activar la campanita, compartirlo. Es muy importante que lo compartan porque así seguimos creciendo. Y nada, rieguen la voz y que esto se convierta... Espérate, ten el micrófono abajo. Ahora, acción. ¡Qué bien! Le quedó mejor que a mí, eso se merece un aplauso. Mira. ¿Qué pasó? ¡Ay, papá! Salió, no lo oigo. En 2 años ya aprenderé la consola completamente. Nos vemos en la próxima. ¡Qué bien! Bye bye.